participantes de este curso, de este trimestre en el Instituto Nueva Luz. Soy el profesor Don Aldo Núñez, iniciando para hoy el tema hoy correspondiente a esta clase. Y le hacemos un repaso sobre el tema anterior, sobre el arte en la Edad Media, donde se da a conocer pues, la evolución del periodo del arte medieval, el arte del Renacimiento, hasta la Edad Moderna. En los siglos XV, siglo XVI, hasta la Edad Moderna, todo esto, la evolución que ha tenido el arte en sus diferentes facetas, diferentes partes, como son la pintura, arquitectura, escultura principalmente. También se dio mucho el arte del mosaico, y la diferente evolución que tuvo pues en tanto la arquitectura, la escultura y la arquitectura. Para esta actividad le corresponde entonces una investigación sobre cuáles fueron los principales o los más importantes pintores del Renacimiento y sus principales obras. Esto presentarlo en forma de álbum, en álbum con su folder, sus nombres, su hora de presentación, sus datos y todo el contenido correspondiente a la estructura a lo que conforma un álbum. Y para la unidad 2, que corresponde a la parte de gramática musical, correspondiente a la clase de hoy, en la gramática musical. Cuando hablamos de gramática nos referimos al estudio de los elementos de una lengua para puntualizar la Real Academia de la Lengua. Dice, como la ciencia que estudia los elementos de una lengua y combinaciones. La música es, o le da al ser, un lenguaje extenso que donde hace uso de una gramática propia, que de ahí en adelante denominaremos gramática musical, ¿verdad? No es más que la escritura musical. Que para la escritura musical se utilizan entonces las notas musicales con sus silencios, tomando en cuenta también el valor en cuanto a las figuras musicales. ¿Qué entendemos entonces de esta manera? Que la gramática musical es el estudio de los elementos que componen la música y que permite leerla y escribirla. ¿Ya? Gramática musical son esos elementos que utilizamos para escribir la música, para interpretar la música y que permiten leerla y escribirla. Además, puesto que permiten escucharla. Según la definición tradicional, el término es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de los complejos procesos psicoanímicos y el concepto de la música, que esto ha ido evolucionando desde su origen en la antigua Grecia, en que se reunían sin distinción de la poesía, la música, la danza y como arte unitario. En esto se hace a varias décadas que se ha vuelto más compleja la definición que se dé que es la música, ya que destacados compositores en el marco de diversas experiencias artísticas fronterizas han realizado obras que si bien podrían considerarse musicales o expander o se expanden los límites de la definición de este término. La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural. El fin del arte es suscitar una experiencia estética en el oyente y expresar sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas. La música es el estímulo que
afecta el campo perceptivo del individuo. Así el flujo sonoro puede cumplir a variadas funciones: entretenimiento, comunicación y ambientación. La música comprende también esos elementos. Entre estos elementos están la melodía, la armonía y el ritmo. La melodía, la armonía y el ritmo. Melodía es el conjunto de sonidos concebidos dentro de un ámbito sonoro que suena sucesivamente uno después de otro. La armonía es la encargada de la concordancia entre el sonido y la métrica. Se refiere a la pauta de repetición de intervalos regulares y ciertas ocasiones irregulares de sonidos fuertes y fuertes o débiles. El ritmo es el resultado final de los elementos anteriores. Ritmo es el resultado final de lo que es en sí la melodía y la armonía. Bien. Para esto, desarrollar una actividad que comprende las palabras correspondientes, ¿verdad? Comprenden el resultado de 20 términos. Esto deben desarrollar, buscar su concepto e ilustrarlo. Buscar su concepto e ilustrarlo. Presentar el contenido de las 20 preguntas, los 20 términos con su respectivo significado, más una ilustración que corresponda a su contenido o término. Continuamos acá. Entre tanto, la gramática musical comprende también el tema de las figuras musicales. El tema de las figuras musicales. Para conocer la gramática musical, tenemos que conocer el término o las notas, figuras y silencios, pentagramas, las claves, los tipos de claves, cuando se utiliza, cuándo y cómo se utilizan las claves correspondientes utilizadas en el pentagrama. Las notas musicales son el nombre que se le ha dado a los sonidos musicales, donde son las notas musicales que mencionamos, que conocemos como do, re, mi, fa, sol, la, si. Cada nota tiene diferentes entonaciones en la música. Las notas musicales se escriben con figuras como la redonda, la blanca, la negra, corchea, etc. ¿Verdad? La semicorchea, la fusa, la semifusa. O igual también se pueden utilizar los sonidos. ¿Ya? Cada una lleva una ubicación, una posición en su pentagrama. Además de esto, debe ir acompañado de las claves. El pentagrama es el conjunto de 5 líneas y 4 espacios, y sobre ellas se escriben las notas o figuras musicales. Las claves. Las claves es un signo musical que se escribe al comienzo de cada pentagrama para dar el nombre de notas a las figuras que se colocan en dicho pentagrama. Se advierte que sin claves las figuras no tendrían nombre. Sin claves las figuras no tendrían nombre de notas. Son una referencia para saber la ubicación de una determinada nota musical. ¿Ya? La ubicación que se da a cada nota musical, por ejemplo, la clave de sol, la clave de fa y la clave de do. La clave de sol se ubica sobre la segunda línea del pentagrama, la clave de fa sobre la cuarta línea del pentagrama y la clave de do en la tercera línea del pentagrama. La línea del pentagrama tiene su sentido, ¿verdad?
y se cuentan, en todo caso, de abajo hacia arriba. ¿Ya? En tanto, los espacios, en tanto los cuatro espacios igual, ¿verdad? En estos líneas y espacios correspondientes del pentagrama, donde van ubicados las claves y las notas musicales. ¿Cuáles son las partes de una figura musical? Tiene, en el caso de la corchea, tiene cabeza, plica y corchete. Cada uno de estos corchetes puede aumentar el valor o el sonido, la intensidad en las figuras o en las notas musicales. Es la forma particular de escribir cada una de las 7 figuras musicales, determinando la duración principal, como las figuras musicales que se usan en la actualidad son 7, y el valor de cada figura es, en este caso, la redonda tiene un valor de 4 tiempos, la blanca tiene un valor de 2 tiempos, la negra tiene un valor de 1 tiempo, corchea tiene un valor de medio tiempo, semicorchea, valor de 1/4, la fusa 1/8 y la semifusa 1/16. Podemos ver aquí, pues, en la parte de el corchete, que la corchea tiene un corchete, la semicorchea 2 corchetes, la fusa 3 corchetes y la semifusa 4 corchetes. El silencio. ¿Qué son los silencios en la escritura musical o en la gramática musical? Los silencios indican la suspensión o pausa de momentánea o del sonido, la pausa momentánea del sonido, y tienen mucha importancia porque pues sirven para dar claridad y variedad a la música. En cuanto a las figuras musicales, son los elementos básicos de una partitura. Los elementos básicos de una partitura podemos conocer el pentagrama, que es el conjunto de 5 líneas, 4 espacios. Las notas, que representan la altura del sonido, como son do, re, mi, fa, sol, la, si. Las claves, la clave de fa, clave de do y clave de sol. Las figuras o silencios, que representan la duración del sonido y el silencio. Hay 7 figuras y 7 silencios. Cada una representa una nota musical, igual representan el mismo valor. Los compases son la manera que tenemos de organizar el ritmo musical, dividiéndolo en fragmentos de igual duración y adecuación. Se separan con líneas divisorias, y estos serían los tipos básicos de compases. Están el compás binario, que es el compás de 2/4, el compás ternario, que es 3/4, y el compás cuaternario, que sería el compás de 4/4. Esto corresponde entonces el tema de lo que es la gramática musical, conociendo las figuras, notas y silencios, además de los diferentes compases, diferentes claves correspondientes a lo que es la escritura musical.
Continuamos. Estoy acá revisando algunas dificultades que me están presentando técnicamente. Bien. En tanto, la gramática musical se como conjunto de reglas y principios que rigen el funcionamiento del lenguaje musical. En este sentido, la gramática musical permite interpretar, comprender, escribir a nivel auditivo, mental, composicional de una partitura musical. Significado de lo que es la gramática musical. Conceptos de definición. Importancia. ¿Cuál es la importancia de la gramática musical? La gramática musical ayuda al estudiante o a la persona a desarrollar habilidades y profundizar en los conocimientos necesarios para comprender los diferentes elementos del lenguaje musical, potenciando el desarrollo de su propio pensamiento musical. Importancia del arte y la tecnología. ¿Qué significa gramática musical? El significado de la gramática musical, de modo general, es el estudio de las reglas, principios que regulan el uso de un lenguaje, determinando la organización de sus elementos. Para el caso de la investigación, es un área de conocimiento musical que comprende melódica, armónica, contrapunto y morfológicamente, ¿verdad? ¿Cuáles son las figuras musicales y sus valores? Veamos. Dependiendo de la forma y disposición de las figuras, se deduce el valor exacto de un determinado sonido. Dependiendo de la forma y disposición de la figura, se deduce el valor exacto en tiempo determinado de un sonido. Actualmente, las figuras musicales son 7 figuras que se usan redondas, como son la redonda, la blanca, la negra, la corchea, la semicorchea, la fusa, semifusa. Y las figuras cada una tienen su valor, siendo pues la redonda con el mayor valor, con la que corresponde a mayor tiempo de duración del sonido, con un valor de 4 tiempos. ¿Cómo se llaman las 7 notas musicales? Las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, según el sistema latino de notación. Entonces, C, D, E, F, G, A, D, según el sistema inglés de notación musical, también llamado o denominado literal. ¿Verdad? Representan igual que una letra a estas figuras musicales, a estas notas musicales. ¿Cómo se escriben las figuras musicales? Se escriben en el pentagrama, las notas por debajo de las terceras líneas del pentagrama, notas si. Si escriben con la plica hacia arriba, se escribe en caso de con la plica hacia arriba. Las notas se escriben de la tercera línea del pentagrama con la nota si en adelante y se tienen la plica hacia abajo. ¿Cómo se implementa en el pentagrama? Para escribir música se representa en el pentagrama los signos musicales pertinentes en su altura o función correspondiente dependiendo del efecto deseado. Tales signos pueden ser colocados dentro
o por encima o por debajo del pentagrama. ¿Cómo poner las notas musicales en el pentagrama? La lectura musical de las notas sobre el pentagrama, escribimos la clave que determina la nota que corresponde a cada línea y espacio. El espacio superior a la línea de la nota corresponde a la nota y en la línea siguiente la nota si, ya iniciando por la nota si, do, re, mi, fa, sol, la, si. Vamos a ver una descripción acá en las imágenes. De esta forma, utilizando, ¿verdad?, con el pentagrama sobre la segunda línea, podemos observar que se inicia ahí con la letra, utilizando la clave de sol. En el pentagrama corresponde sobre la segunda línea a la nota si. Si, ¿ya? Si, la, sol, fa, mi, re, do. Si, sobre la segunda línea. Observemos entonces de otra forma el valor, en las notas.
Hola y bienvenido al curso de lectura musical Solfeo Hablado. Esta es la clase número 3, donde las figuras musicales de mayor duración, que son la redonda, la blanca y sus respectivos silencios, veremos también las unidades de medida en las figuras musicales, eso lo veremos más adelante, el pentagrama, las líneas y los espacios, veremos las claves musicales, que son la clave de sol, clave de fa, clave de do y clave de percusión. Y por último, las características del pentagrama, que es o que son los sistemas. Así que comenzamos. Ya habíamos visto lo que es la negra y ya habíamos visto la corchea y semicorchea. En este caso vamos a ver una figura que se llama la redonda. La redonda, como ustedes ven aquí, tiene una duración de 4 tiempos. ¿Cómo se escribe? Simplemente como un círculo. Si yo marco 4 pulsos, quiere decir que esa redonda me va a durar los 4 pulsos. Y la blanca, como ustedes ven, simplemente es un núcleo así como la redonda, pero tiene una plica. Y tiene una duración de 2 tiempos. ¿Cómo vamos a leer estas figuras? Con la sílaba ta. Entonces, esta redonda, si este es el pulso, sonaría de esta manera. Ta. Y la blanca, ta. 2 tiempos. Entonces, el ta debe durar hasta aquí antes de marcar el quinto pulso y este también debe durar 2 tiempos, ambos con la sílaba ta. Así vamos a interpretar de ahora en adelante lo que son las redondas y las blancas. Cada una de ellas también tiene un silencio en particular. El silencio de la redonda es un sombrerito invertido. Es como un sombrero invertido, o sea, un sombrero hacia abajo. Y el silencio de la blanca es un sombrerito, pero hacia arriba. Eso es todo. Bueno, hay algo que hay que entender en este momento y es que estas figuras musicales también nos ayudan a entenderlas como unidades de medida de la música. Expliquémonos un poco mejor. La redonda, en este caso, vamos a tomarla como la unidad, ¿sí? La redonda es una manzanita completa, y estamos diciendo que la redonda dura 4 tiempos. Si nosotros partimos la manzanita a la mitad, tenemos entonces dos blancas, que este es el caso, ¿sí? Entonces, si tomamos la redonda como la unidad, como el número uno, ya tomaríamos entonces la blanca como tomando la unidad y partiéndola en dos partes, ¿cierto? O sea, estamos tomando ese espacio de 4 tiempos, pero lo estamos partiendo a la mitad. Por eso se representa, digamos, la blanca con el número 2. Ahora, si tomáramos esta misma unidad de 4 tiempos, pero la partimos en 4 tiempos, obtendríamos entonces una negra, ¿sí? Que es una nota por cada tiempo. Y aquí lo que estamos es tomando la unidad, o sea, la redonda, los 4 tiempos, pero partiéndola en 4 partes. Y por último, la corchea, que es partiendo la unidad, o sea, partiendo esos 4 tiempos en 8 partes. Por lo cual, la corchea la vamos a tomar como un octavo de la totalidad de la redonda. Son una corchea, son 8 partes iguales que me componen 4 tiempos. ¿Qué es una negra? Una negra es el número 4, o sea, 4 partes iguales en las cuales dividimos la unidad, que es la redonda. Lo mismo pasa con la blanca y lo mismo pasa con la negra. Esto va a ser muy importante en el momento en que estemos estudiando los compases. Entonces, la negra siempre ya vamos a relacionarla con un cuarto de la redonda. La corchea, un octavo de la redonda. Y así, la blanca es un medio y La gripe puede transformar a tu chiquito.
media en 2 minutos y lo trae de vuelta para que pueda dormir bien toda la noche. Vic Vapor, 8 horas de alivio para dormir bien toda la noche. Bien para todo. Vic. Y la redonda pues es la unidad. Esto nos ayudará mucho a entender lo que son los compases en las clases que vienen. Muy bien, continuamos. Ahora, y como les había explicado, el silencio de redonda lo vemos como un sombrerito que está hacia abajo, sombrero invertido. Y el silencio de blanca lo leemos como un sombrero que está al derecho, o sea, con la copa hacia arriba. Este sombrero es con la copa hacia abajo y el silencio de blanca es con un sombrerito con la copa hacia arriba. Y aquí está el silencio de negra, el silencio de corchea y el silencio de semicorchea que ya habíamos visto antes. Una forma fácil de dibujar o de escribir el silencio de negra. ¿Sí? Pues aquí digamos que tiene una forma ya bien estructurada. Simplemente es como hacer una letra Z estirada y aquí un pequeño corrosquito. Entonces una Z y un corrosquito. Z y un corrosquito. El silencio de corchea es muy sencillo. Hacemos un puntico, subimos aquí y bajamos. ¿Sí? Un puntico, subimos y luego bajamos. Y el silencio de semicorchea, dos punticos. ¿Sí? Lo mismo, subimos ambos y bajamos con una línea. Así es como vamos a dibujar cada uno de esos silencios. Me disculpan a veces pues estos dibujitos, pero es un poquito difícil dibujar con este mouse. Así que ahora vamos a pasar a hacer un ejercicio sencillo y lo que vamos a hacer es leer estos dos sistemas. Primero vamos a leer el primer sistema, que es este de aquí. ¿Listo? Así que voy a marcar el pulso. Aquí tenemos el pulso y comenzamos. 3 y ta 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 tic tac ta 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 ta. Listo, y ahí, como ven, la blanca debe durar 4 pulsos, la redonda debe durar 4 pulsos, la blanca 2 pulsos. Este silencio, como es el sombrerito hacia arriba, ¿es silencio de qué? ¿De blanca o de redonda? Silencio de blanca. Ahora vamos a leer el segundo sistema. Marco el pulso, 3 y comenzamos. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, ta, ta, tic, tac, ta, ta. Y eso es todo. Vamos ahora a leer un poco más rápido los dos sistemas. 3 y ta, 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 tic, tac, ta, 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 tic, tac, tic, tac, tic, tac, ta, ta, tic, tac, ta, ta. Y eso es todo. Para la próxima clase vamos a realizar un ejercicio de 3 sistemas o 3 renglones usando redondas, que es la figura que acabamos de ver, y las blancas. Usando los silencios de cada una y vamos a usar negras, corcheas y silencios de cada una de esas figuras. Si necesitas pasar algún concepto, recuerda que puedes pausar el video, ir atrás, volver a practicar este ejercicio para que te queden los conceptos mucho mejor entendidos. Vamos a pasar ahora al pentagrama. Bueno, el pentagrama básicamente es este diagrama de 5 líneas donde escribimos lo que son las figuras musicales y la notación expresiva de cómo interpretar esas figuras musicales. Tiene unas características muy específicas. El pentagrama es un diagrama, como ya dijimos, que tiene 5 líneas ubicadas en posición horizontal, paralelas entre sí unas de otras, lo que quiere decir que nunca se tocan entre ellas, y equidistantes, o sea, a la misma distancia una de otra. Las líneas se nombran desde aquí, desde abajo, lo que quiere decir que esta es la primera línea
Esta línea de aquí es la primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta línea y quinta línea. Y asimismo numeramos o nombramos los espacios. O sea que este es el primer espacio, este es el segundo espacio, tercer espacio y cuarto espacio. Aquí es donde nosotros escribimos la música y las notas musicales que ya hemos visto, la negra, la blanca, corchea, en fin. A cada línea de estas se le puede asignar un nombre en particular. Ejemplo, digamos que a la primera línea le vamos a llamar con la nota do. Si esta primera línea tiene el nombre de do, aquí este espacio se llamaría re. Entonces esta línea sería mi, fa, sol, la, si, do y re. ¿Sí? Siguiendo la escala musical que conocemos desde do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces, cada vez que yo vea una nota que está en esta línea, yo le llamaría a esa nota do. Pero bueno. Yes. 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 Oh, oh, yes. Y tu chiquito, estás exento. Todos somos más noble con un amigo así, para que siempre te fuerte como su amor incondicional. Ganador Premium con Life Advance. ¡Que viva como rey! Ganador Premium. Amor incondicional. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically, but it's wordy and hard to. It undermines the writer's message and the word choice is bland. Grammarly's cutting-edge technology helps you craft compelling, understandable writing that makes an impact on your reader. Much better. Are you ready to give it a try? Installation is simple and free. Visit Grammarly.com today. Pero bueno, vamos a seguir viendo más adelante porque hay unos símbolos que nos ayudan a guiarnos entonces y nos dan como una referencia de cómo se llaman cada una de las líneas y espacios del pentagrama. Y esos símbolos se llaman claves. Las claves nos ayudan a ubicar las notas dentro del pentagrama. Lo que simplemente una clave es un símbolo que le da un nombre a una línea del pentagrama. Como ya vimos en el ejemplo, en la primera línea, pues yo le puse el nombre de do y a partir de ahí ubicamos el resto de notas. Nos sirven como puntos de referencia de la escala musical, como ya les había dicho. Aquí tenemos la escala musical do, re, mi, fa, sol, la, si. Para el pentagrama y para lo que vamos a trabajar en clase o en esta área de gramática, solo vamos a usar tres claves, que son la de sol y la de fa, y la clave de percusión. La clave de do es una clave que ha caído en desuso y se usa solo para unos instrumentos en específico. Pero la clave más usada en todo el mundo es la clave de sol, ¿sí? Así que nos vamos a enfocar en clave de sol, clave de fa y bueno, un poco de la clave de percusión. Lo que ustedes ven aquí a la derecha, estos diagramas o estos dibujitos, es la evolución de cada clave o de cada figura, ¿cierto? Como se representa en el pentagrama. Al principio cada clave se escribía con este símbolo que ustedes ven acá, el primer símbolo, ¿sí? El sol, por ejemplo, era una G, fa era una F y el do se escribía como una C. Y así fue evolucionando a medida que pasaba la historia de la gramática musical hasta llegar a este símbolo que es, digamos, el símbolo con el cual nosotros conocemos y usamos en el pentagrama. Esto es un poco, digamos, a modo histórico, pero pues bienvenidos a investigar acerca de las claves, los orígenes y cómo evolucionar.
Bueno, entonces tenemos que cada una de estas claves se usan para una determinada labor, digámoslo así. La clave de sol la vamos a usar para instrumentos agudos o se usa para instrumentos agudos, como la flauta, el violín, la mano derecha del piano, la mano derecha del acordeón y la guitarra. Como ven aquí en la guitarra, pues hacemos un pequeño paréntesis, ya que la guitarra no es un instrumento que suene muy agudo, sino que es más bien un instrumento que tiene un sonido intermedio. Pero se usa igual la clave de sol para escribir cualquier obra que esté para guitarra. Tenemos la clave de fa, la cual se usa para los instrumentos de registro grave o con sonidos, digamos, con notas muy graves, como lo son el contrabajo, la tuba, la mano izquierda del piano, la mano izquierda del acordeón y el bajo eléctrico. Entonces la clave de fa nos va a servir para leer todos estos instrumentos. La clave de do fue la primera clave que se inventó. Se usaba para los cantos gregorianos, ¿sí? Que dictan o datan de aproximadamente entre el año 800 a 1100 después de Cristo. Normalmente hoy en día la usamos para un instrumento que se llama la viola, que es un instrumento un poco más grande que el violín. La usamos en el fagot, pero desde hace años viene cayendo en desuso, ya que es un poco compleja. Estas claves, digamos que se pueden también mover y lo que hacen es, como les decía en diapositivas anteriores, darle un nombre en particular a ciertas líneas, lo cual nos sirve para ubicarnos. Y por último, la clave de percusión, que se usa para toda clase de instrumentos de percusión, para escribir efectos de ruidos o instrumentos que no tengan una altura determinada. Por ejemplo, si tú quieres escribir una obra para canecas y tapas de olla, se puede escribir perfectamente con esta clave. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos entonces a dibujar o a usar esta clave? Siempre las claves vienen al principio del pentagrama en el lado izquierdo. ¿Cómo vamos a hacer la clave de sol? Bueno, la clave de sol lo que hace es darle el nombre de sol a la segunda línea del pentagrama. ¿Sí? Esta segunda línea entonces se llama sol. Lo que hacemos es hacer un pequeño núcleo, luego hacemos un circulito que viene hasta la primera línea, nos salimos acá un poco del pentagrama y luego vamos hacia abajo. De aquí un corrosquito. ¿Sí? Y eso es la clave de sol. Siempre que ustedes vean esta clave, quiere decir que esta segunda línea recibe el nombre de sol. Y a partir de ahí nos ubicamos en la escala musical. Si volvemos una diapositiva, veremos lo siguiente. Esta es la escala musical, do, re, mi, fa, sol. Entonces, como la segunda línea se llama sol, si seguimos subiendo, tenemos la nota la y la nota si. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo sigo escribiendo en el pentagrama, esta nota se llama sol, esta línea, digamos, este espacio se llama la, esta línea que sigue sería si, y así sucesivamente nombramos la escala en ese orden. Entonces aquí podría escribir do, esta línea se llama re, el último espacio se llama mi, y la última línea se llamaría fa. Y asimismo, hacia abajo. Entonces, por debajo de sol está fa, que es este primer espacio. Y la primera línea se llamaría mi. Entonces miren que la clave de sol ya me da una referencia de la ubicación en el pentagrama. En el caso entonces de la clave de fa, esto es lo que sucede. La clave de fa se ubica sobre la cuarta línea del pentagrama. Lo mismo, se comienza con un núcleo. Hacemos un pequeño círculo, un semicírculo aquí, bajamos hasta la primera línea y colocamos dos punticos acá. Y así es que se dibuja la clave de fa. ¿Cómo vamos a entender esa clave de fa? Bueno, la clave de fa entonces quiere decir que esta cuarta línea se llama fa. A partir de ese fa vamos a ubicar el resto de notas. Si miramos la escala desde do, re, mi, fa, fa es la cuarta nota, ¿cierto? De esa escala comenzando desde do. O sea que aquí por debajo tendríamos a mi,
Esta tercera línea se llamaría re. Este segundo espacio se llamaría do. Do, re, mi, fa. Si seguimos bajando, entonces esta línea se llamaría si, este espacio la y esta línea sol. Y si vamos hacia arriba, entonces este espacio se llamaría sol y esta línea se llamaría la. Como ven, entonces esto nos sirve de referencia de nuevo, pero para estos instrumentos, contrabajo, tuba, mano izquierda del piano, bajo eléctrico, entre otros. Tenemos también la clave de percusión, que en este caso pues se usa, ¿sí? Si la podemos dibujar con dos lineecitas entre la segunda y la cuarta línea del pentagrama. Entonces la usamos como dos líneas y esto nos indica que lo que veamos a continuación ya no lo vamos a ver con la escala musical, sino que lo vemos como un efecto en particular. Ejemplo. Ejemplo, en partituras para batería, el primer espacio se usa para escribir el bombo. O sea que cada vez que uno vea un núcleo en ese espacio, quiere decir que no suena ninguna nota, sino que suena el bombo de la batería. Este tercer espacio se utiliza para escribir el redoblante, ¿cierto? Entonces cada vez que veamos algo ahí en ese tercer espacio, pues sería para que suene el redoblante. Así que aquí, por ejemplo, tendríamos una notación de percusión. Solo bastaría hacerle las plicas y ya veríamos estas notas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sonaría esto? Eso sería el bombo, redoblante. Dos veces el bombo, ¿cierto? Porque son unas corcheas y redoblante. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 tiempos. Entonces la clave de percusión también nos sirve para ubicar no notas como tal, sino sonidos o instrumentos de la percusión. Ahora vamos a explicar algo importante de los pentagramas y es que los pentagramas se pueden, digamos, asociar o establecer en ciertos conjuntos. ¿Cómo así o qué quiere decir esto? Simplemente cuando tomamos, por ejemplo, tres pentagramas, esto se usa sobre todo para lo que es orquestas sinfónicas, orquestas filarmónicas, en fin, y lo usamos para agrupar familias de instrumentos. En este caso, por ejemplo, en la orquesta sinfónica, lo que es la flauta alto, la flauta normal y el oboe se clasifican como las maderas. Entonces esas tres se unen mediante una línea que atraviesa los tres pentagramas, ¿sí? Esto es para facilidad de lectura y para que el director de la orquesta pueda ver mucho mejor y clasificar mucho mejor lo que es las familias de instrumentos. En este caso tenemos también otra familia, que es la familia de las cuerdas frotadas. Tendríamos entonces el violín 1, violín 2 y la viola, que se unen por una línea que atraviesa los tres pentagramas. A estos conjuntos les decimos sistemas, ¿sí? Por ejemplo, si estos tres pentagramas les decimos que hay un sistema pues de tres pentagramas donde tenemos las maderas y aquí un conjunto o un sistema de tres pentagramas donde reunimos las cuerdas frotadas. Bueno, con esto terminamos la clase, el tema de hoy correspondiente. Y bueno, de todo disculpas porque ¿no? Tiene algún inconveniente acá en el caso de la cámara, no puedo activarlo. Y más o menos algo de la inestabilidad de la red, de la señal. Con esto estaríamos entonces completando